Buenos días, hermanos. Estamos listos para el discernimiento de esta mañana. Vamos a hablar acerca de los hijos, la disciplina a los hijos y, en pocas palabras, el método para enviarlos al infierno. Como punto número 1, tenemos que ver que el desprestigiar o hacer menos a nuestro cónyuge da como resultado que nuestros hijos igual pierdan el respeto por el papá o por la mamá. Si somos una carne, hablo de esposo y esposa, deberíamos de ser igual, de un solo espíritu, y ver las cosas espirituales juntos. Hablamos mal de nuestro cónyuge delante de nuestros hijos o los usamos como paño de lágrimas. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, en el versículo 16. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es una palabra muy fuerte, pero tenemos que entender que Dios quiere que haya respeto dentro de la casa, dentro de la familia. Es difícil porque dice una palabra muy fuerte que dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. O sea, tirarlo de loco, burlarse de él. Hay otra parte en la Biblia, en la Escritura, que habla acerca de golpear. Dice: maldito igual el que golpea al padre o a la madre. Con esto estamos sellando nuestro destino al hablar o al burlarnos, deshonrar a nuestros padres. Como punto número 2 es provocar a ira. Los provocamos a ira cuando los castigos son injustos, cuando se actúa con ellos con prepotencia, cuando no se quiere entender que si damos órdenes tontas, ellos también se quejan, ellos también sufren, pero esto sí está en nuestra mano, no llevarlos a ira, no provocar a ira. Vamos a ver lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una palabra difícil de entender y de llevar a cabo, porque lo que aquí dice es que se debe de corregir a los hijos, se debe de actuar en disciplina para con nuestros hijos, pero dice más, dice que vosotros padres no provoquéis. O sea, ¿quién es el que provoca al final de cuentas a ira a los muchachos? Quien los provoca a ira es el padre o la madre. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, tendremos que usar la disciplina, la amonestación. Una cosa es, la disciplina es un castigo físico y la amonestación es la palabra que se da en lo cual se está haciendo mal.
Y esto es como si fuera de parte de Dios. Por eso digo que es difícil, porque es como si fuera Dios directamente actuando sobre nuestros hijos en disciplina y amonestación. Pensemos qué haría Dios o cómo actuaría Dios para ejercer una disciplina o una amonestación para nuestros hijos. Tendría que ser o tiene que ser muy bien cuidada, tiene que ser justa y no sobrepasar los límites en los cuales los muchachos pueden caer en ira. Como punto número 3, tenemos el permitir el yugo desigual. Si nosotros permitimos que nuestros hijos se casen con personas que no son cristianas, al final ellos nos lo van a reclamar y nos van a decir con toda seguridad y con toda justicia: ¿para qué permitiste que me casara con tal o cual persona si no era cristiana? Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, versículos 14 hasta el 7:1. Segunda de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta es una orden de parte de Dios que dice que no nos debemos de unir en yugo desigual, o sea, casarnos con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así que, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto debe de ser claro para los muchachos, y quien tiene la final decisión, pues son los muchachos. Si se quieren casar con una persona no creyente, aquí dice la amonestación, y dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto quiere decir que casarnos con una persona que no es cristiana va a dañar a nuestro cuerpo y va a dañar a nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir que la única forma de casarse correctamente delante de Dios es haciéndolo con una persona que sea cristiana. ¿Qué hicieron los hombres que se habían casado con mujeres de Babilonia? ¿Ustedes recuerdan qué hicieron los hombres que se casaron con mujeres de Babilonia? Tuvieron que despedirlas con todo y sus hijos para preservar la limpieza de cuerpo y la limpieza de espíritu. Tuvieron que despedir a sus mujeres y tuvieron que despedir a sus hijos. El asunto es que si nos casamos con alguien que no es cristiano, nos vamos alejando de las cosas de Dios, y nuestros hijos, unos serán cristianos y otros no serán cristianos. Si de por sí la vida espiritual, la vida en Dios, tiene sus problemas,
Ahora agreguémosle un problema más en el cual nuestra esposa o nuestro esposo no es cristiano y nuestros hijos, alguno de ellos, hereda la forma de ser de papá o de mamá, de no querer ir a la iglesia. Eso es algo que nosotros permitimos y que al final de cuentas va a traer problemas muy graves para la familia. El punto número 4 es permitir la anarquía. Si se permite la anarquía en casa, pues se pierde el respeto, se pierde el caminar en las cosas de Dios, porque en lugar de hacer lo que dice Dios, obedecer lo que dice Dios, lo que hago es ser un anárquico, o sea, hago lo que a mí se me antoja. Lógicamente esto no va de acuerdo con la palabra de Dios, esto no va de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Vamos a ver lo que dice Primero de Reyes 1. Vamos a ver qué pasa con el rey David. En Primero de Reyes, capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice así: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, o sea, Agit, era la mamá de Adonías y el papá era el rey David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Era muy galán y muchas veces, por ser atractiva, la gente cree que pueden hacer lo que quieran. Dios establece las leyes y no importa si eres guapo o eres guapa. Lo que importa es la obediencia a las cosas que son del Señor. Dice, se rebeló, o sea, se puso en contra del papá. Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, ni siquiera el rey David tuvo el valor para decirle: ¿por qué haces esto? Además, o sea, lo ponen como una agravante. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Absalón igual era un hombre muy atractivo y Adonías era el que seguía y igualmente había sido muy atractivo. Y repito, parece que el hecho de ser atractivo me da permiso de hacer lo que yo quiera, lo que me venga en gana. Todo mundo me lo va a festejar, todo mundo va a estar de acuerdo porque yo soy atractivo. Esto será atractivo para los hombres, pero delante de Dios no merece alabanza, no merece el decir de parte de Dios: hiciste bien. Aquí lo que ponen es: ¿por qué haces así? O sea, ni siquiera eso podía haber dicho el rey David a su hijo. Vamos a Proverbios 23. En Proverbios 23, en el versículo 13, 23, 13, dice así: No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros permitimos la anarquía, el muchacho está caminando
a la perdición. Y hay que corregir, no rehúses corregir. Corregir significa voy caminando por un camino y me empiezo a ir hacia un lado. Lo que tengo que hacer es corregir para volver a entrar al camino. Quiere decir que me salí del camino y tengo que corregir para entrar nuevamente al camino. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, ¿qué está implícito? La muerte. Si no corriges al muchacho, si permites que sea un anárquico, el muchacho va a estar caminando hacia la perdición. El olvidarse de la ley de Dios trae también como consecuencia la perdición. Vamos a ver lo que dice Oseas 4. En Oseas 4, en el versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, ¿esto a quién le corresponde? Al papá y a la mamá nos corresponde educar a los hijos en sabiduría y en obediencia a las cosas que son de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible que Dios se olvide de nuestros hijos, y todo porque nosotros como padres nos olvidamos de la ley de Dios. Nos olvidamos de los mandamientos de Dios, nos olvidamos de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y así como nos olvidamos de la ley de Dios, nos olvidamos de los preceptos de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De la misma manera, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Esto quiere decir que si un papá, una mamá, no somos constantes en la enseñanza, en la oración de los hijos o hacia los hijos va a llegar un punto en el cual se van a ver desprotegidos de la mano de Dios. Por último, el punto número 6 es la falta de afecto. Tenemos que ser afectuosos con nuestros hijos. Tenemos que hablar con cariño. No siempre es corrección, no siempre es qué hiciste bien, qué hiciste mal. Simplemente hay veces en que es necesario platicar de cosas, de varias cosas, de diferentes cosas, y no hablar concretamente de cuál es la disciplina delante de Dios. A veces es necesario hablar de cosas con afecto. Qué bueno que te veo, cómo te fue, qué bueno que llegaste, cómo vas en la escuela, cómo te ha ido. Todas estas cosas son de afecto. Y como último punto, pues, del que estamos hablando, vamos a ir a Marcos 10, en el versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor Jesucristo era cariñoso. El Señor Jesucristo actuaba con los niños y reprendió a sus discípulos diciendo: dejen a los niños que se acerquen a mí. Y dice: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
es importante llevarnos con nuestros hijos, ser cariñosos con nuestros hijos, y Dios quiere que nosotros actuemos de esta forma con ellos, sean chicos o sean grandes. Siempre deberá haber la forma de tomarlos en los brazos y sobre todo enseñarles el camino de las cosas que son de Dios. Bueno, con esto terminamos el mensaje del domingo. Que el Señor los bendiga y estamos en contacto.